Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo, su gracia, sea con cada uno de vosotros, como dice Filipenses 4:23, y allí también el apóstol Juan en Apocalipsis, el último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22:21, dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Quien les habla, el pastor Jesús Manuel Méndez Pérez, de la Iglesia Presbiteriana Reformada en el pueblo de San Sebastián, llamada Refugio de Amor, San Sebastián, Puerto Rico. Así que hoy hacemos una entrega más del culto de domingo, Día del Señor. Espero en Dios que todos estén bien, y si alguno tiene alguna necesidad, algún clamor, pues al final pues estaremos orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Y se puede comunicar también conmigo. Ustedes conocen ya mis redes sociales, tienen mi número los hermanos de la iglesia, pueden enviar un mensaje, comunicarse conmigo para cualquier situación en que podamos ayudarle. Así que hoy es domingo 3 de mayo de 2020. Ayer sábado pues hubo un temblor en el área de Ponce, como todos saben, y las cosas sigue lloviendo sobre mojado, ¿verdad? El terreno ya está saturado de problemas y situaciones, y continúan las diferentes situaciones, pero al final de todo, a Dios sea la gloria, y debemos dar gracias al Señor Jesucristo por todo, dice el apóstol Pablo. Así que hoy quisiera iniciar con una oración para entonces traer esta reflexión, este mensaje de domingo. Así que oramos. Padre, gracias por tus misericordias, son nuevas cada mañana. En esta hora te pido que tú seas glorificado en medio de este mensaje, Señor, que este mensaje sea de edificación, consolación para cada uno de los hermanos. Si hay alguno que no te conoce, Señor, y está viendo este video, yo te pido, Padre, abre su corazón como a Lidia, para que entienda las verdades de la vida eterna, Señor, y sea alcanzado por ti, Señor. Rescátale, por favor. Alcánzalos no alcanzados, Señor, de las diferentes maneras que tú solamente sabes, Señor. Tantos misterios que hay en ti. Señor, a ti te glorificamos y te exaltamos. Ayúdanos en esta hora a entender el mensaje que vamos a predicar, y que sea todo para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios decimos amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión el título del mensaje es El gobierno a la luz de las Escrituras, y me parece que es un tema muy pertinente debido a tantos sucesos extraordinarios que están aconteciendo en nuestra isla y a nivel mundial. Todas estas cosas que están sucediendo, es necesario traer un mensaje que en parte nos haga entender a través de la Escritura cómo nosotros estamos, la iglesia y el mundo, a la luz, el gobierno a la luz de la Escritura, cómo debemos actuar, cuáles son nuestros mandamientos a nivel gobierno, a nivel mundial, qué debe hacer la iglesia de Cristo en los diferentes aspectos del gobierno. Así que el mensaje, como les dije, se titula El gobierno a la luz de las Escrituras. El gobierno a la luz de las Escrituras. Yo quisiera utilizar Romanos capítulo 13 y versículo 1. Para aquellos que apuntan, por favor, estén pendientes, busquen sus Biblias, sus apuntes. Romanos capítulo 13 y versículo 1. Dice así allí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Voy a volver a repetir. Sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El gobierno a la luz de las Escrituras. Estamos viviendo en un tiempo, la era que nos ha tocado vivir, por lo menos este final de 2019, inicios de 2020, es una era completamente nueva para nosotros, por lo menos para la generación, ¿verdad?, que está ahora en este planeta. Es algo completamente nuevo, porque sabemos que en otras generaciones han acontecido estas calamidades. No es que son nuevas, no es que es algo que nos tomó por sorpresa, nunca había sucedido en el planeta algo como lo que está aconteciendo en el planeta. No, esto se había
había acontecido anteriormente, pero para nosotros es algo completamente nuevo porque nosotros no lo habíamos vivido, solamente hemos leído la historia de los acontecimientos pasados. El gobierno ha declarado, como ustedes bien saben, un toque de queda, un sistema de control nacional, aislamiento social. Todo esto para, de alguna manera, de alguna forma, tratar de detener en la manera en que se pueda el avance de este virus llamado COVID-19 o coronavirus. Todo se está haciendo con ese motivo, aunque algunos piensan que no es así. Los comentarios sobre este particular, sobre la situación que estamos viviendo con este virus, son diversas. Claro que sí, son muy diversas. Desde teorías de conspiración, a las cuales yo no soy muy partidario, sí a veces comento y hablo con algunos de mis hermanos en la fe, con mi familia, sobre teorías de conspiración, porque hay algunos que les agrada más que a otros el tema de las teorías de la conspiración, y creo en alguna medida que algunas sí podrían tener cierta validez. A veces me reservo, no comento, pero sí entiendo que algunas de esas teorías podrían ser al final verdaderas, podría tener algo de realidad dentro de la ficción que se suele tener dentro de las teorías de conspiración. Hasta algunos análisis y comentarios, algunos de estos análisis y comentarios que he visto merecen la pena detenernos y leerlos, estudiarlos, porque son muy interesantes, muy interesantes. Entonces la pregunta sería, ¿estaremos obligados a someternos todos nosotros a los gobernantes? ¿Estaremos obligados a someternos a los gobernantes? Sería la pregunta válida para este mensaje de domingo. Vamos a verlo a la luz de la propia Escritura, a ver de qué manera, de una manera práctica, nos puede ayudar a sobrellevar todo este asunto y tal vez bajar de alguna manera los ánimos del pueblo, que están sumamente caldeados, están bastante alterados, las personas están perdiendo la templanza, el dinero ya está escaseando en las casas, en muchos de los hogares ya los alimentos están escaseando y las personas están entrando en la incertidumbre. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará la semana que viene? ¿Qué sucederá? ¿Me arriesgo a trabajar o en contra de este virus? ¿Me enfrento al virus en la calle para poder traer el dinero a la mesa, el pan de cada día a la mesa por nuestra familia? ¿Y me enfrento al virus arriesgando mi vida? ¿O qué hacer? Hay mucha incertidumbre en el pueblo, demasiada incertidumbre. Y no es para menos, hermanos. Lo que estamos viviendo es algo sumamente fuerte y que en muchas ocasiones crea ansiedad y desesperación. Hay personas que no están durmiendo bien. Y si yo les digo que en algún momento no he descansado muy bien, o que he descansado bien, mejor dicho, todas las noches, pues sería un mentiroso, porque ha habido noches que me he quedado pensando en la situación que está viviendo nuestro planeta y no he podido descansar muy bien. Y yo sé que usted sabe a lo que yo me refiero con esto, porque yo sé que muchos de ustedes lo han vivido. De primera impresión, abriendo el texto, dice la primera parte: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta es una oración muy comprometedora, porque habla de sometimiento y algo que se le hace difícil al ser humano en cualquier aspecto de su vida, sea en el trabajo, en el área familiar, con cónyuge, con todo lo que tenga que ver con sometimiento. Esta palabra es fuerte para el ser humano. Nosotros, en la mayoría de las veces, no nos gusta someternos a nadie. Nos gusta nuestra libertad y nosotros mismos tomar nuestras decisiones sin que nadie intervenga con nosotros. Necesitamos de alguna manera sentirnos libres y que estamos en control. Así que comienza este texto diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero ¿hasta qué punto? Otra pregunta muy válida: ¿hasta qué punto nosotros nos debemos someter? ¿Hasta dónde es debido someternos? ¿Hasta qué punto raya en lo que es inmoral o lo que está anticonstitucional o antibíblico? ¿Hasta dónde debemos someternos? Todos sabemos
que nuestro gobierno ha firmado leyes en contra de las escrituras. Y no solamente nuestro gobierno en la isla de Puerto Rico, sino también en todas partes del mundo. La mayoría de los países han firmado leyes en contra de las escrituras. De eso no debe caber la menor duda. Entonces nos encontramos con lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 29. Allí dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya se está dando cuenta con esta explicación. Le traigo, sométase todo el mundo, toda persona a las autoridades superiores. Pero aquí ya vemos una salvedad. Ya vemos una explicación de los límites que el pueblo de Dios debe seguir para entonces estar nivelado con el gobierno. Entonces nos están dando una de las soluciones, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe que esto se refiere, claro, muy claramente a las medidas antibíblicas que el gobierno tome o nos traten de forzar a hacer en contra de nuestra conciencia a la luz de la Escritura? A esto se refiere Hechos capítulo 5 y versículo 29. Los que piensan que el gobierno y la iglesia están diametralmente alejados, pues se equivocan grandemente. Los países que se han convertido en naciones firmes y poderosas y bien establecidas, con una ética y una moral muy alta, son aquellos que han respetado los mandamientos de Dios. Éxodo 20. Allí se encuentran aquellas naciones que han honrado el nombre de Dios, que han sido fundadas, que sus cimientos han sido colocados sobre la Escritura. La Escritura ha sido el eje, la piedra de donde ellos comenzaron a construir las naciones. Esas naciones han progresado y se han convertido en naciones sumamente poderosas, como por ejemplo la nación americana, de la cual nosotros somos parte. Así que esa nación fue establecida con los cimientos de la Sagrada Escritura, aunque hoy día se ha corrompido de una manera increíble. Pero todavía hay personas millares que guardan la fe en nuestro Señor Jesucristo y por eso todavía están de pie. Claro, yo no estoy diciendo de ninguna manera que los juicios de Dios se detienen o que es una nación que no tiene problemas de moral ni ética. Como le expliqué, esta nación también se ha corrompido durante los años. Aquellos que se alejan de los mandamientos de Dios, dándole la espalda a Dios, lo único que van a sufrir en medio de su transgresión son el juicio violento y poderoso de un Dios airado contra las naciones que han dado la espalda a este ser todopoderoso, al Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, el dador de la vida. Tenemos el derecho constitucional que nos permite opinar sobre asuntos gubernamentales. No debemos guardar silencio mientras nuestro país se prostituye con agenda antibíblica. Eso no lo debemos hacer. No estamos diciendo eso en ningún momento. No cabe duda, porque cuando dice sométase cada uno a la autoridad, cada persona a las autoridades superiores, no estamos diciendo que cuando la nación se prostituye con agendas antibíblicas, nosotros debemos respetar eso. No, porque ya leímos Hechos capítulo 5, que es primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso es que el título del mensaje, el gobierno a la luz de las Escrituras, ya se está dando cuenta que el texto se va abriendo a la luz de la misma palabra del Señor. La palabra de Dios se interpreta a ella misma. No cabe duda que el texto que estamos utilizando es un gran reto a nuestra razón, nuestro raciocinio y nuestro orgullo, pero debemos obedecer a Dios. Juan Calvino dijo que cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da gobernantes malvados. Y yo creo fielmente en eso, una manera de pasar juicio sobre las naciones que dan la espalda a Dios, sus gobernantes, y son establecidos por Dios. Será una pregunta: ¿será que no merecíamos este castigo? ¿Nos merecíamos este castigo? Pues yo no lo dudo que lo mereciéramos. Sí entiendo que nosotros nos hemos comportado de manera indigna delante de Dios,
Hemos sido oidores olvidadizos del mensaje de la cruz. Pero debemos recordar que en medio de este panorama se encuentra la iglesia de Jesucristo, sufriendo también juntamente con los enemigos del evangelio. Estamos nosotros también aquí, sufriendo juntamente con los enemigos de Dios. La Biblia está llena de ejemplos del castigo general de Dios en contra de las naciones, del juicio de Dios en contra de las naciones. Como por ejemplo tenemos al profeta Jeremías, el cual fue cautivo junto a todos los israelitas. Jeremías sufrió mucho. También Daniel, quien fue llevado cautivo junto a todo el pueblo. Y así por el estilo, puedo seguir dando ejemplos, muchísimos ejemplos más. Y yo entiendo que con esos ejemplos llevo el punto a la idea que les quiero mostrar. Es que juntamente con los enemigos de Dios también, en la mayoría de las ocasiones, sufre el pueblo de Dios juntamente con los enemigos de Dios. Aquel que no es practicante del evangelio, aquel que no ha conocido a Dios, aquel que no ha nacido de nuevo, no puede entender esto que yo estoy diciendo. Dice, ¿y para qué le van a servir esos religiosos, como nos llaman, esos fanáticos, si juntamente el juicio les afecta a ellos también? Pero no es igual al final, y al fin y al cabo no es igual la condición, y eso quiero explicarlo, de manera que no estamos exentos de sufrir en medio de los tiempos. La diferencia es la fe que Dios nos ha regalado para salvación. Nosotros sabemos para el lugar hacia donde vamos, aunque aquí suframos como Lázaro, aquel pordiosero, el mendigo, delante de la puerta del hombre rico, pero el final de Lázaro fue en el seno de Abraham, o sea, en el paraíso, y el rico fue al lugar de tormento, al infierno. Esa es nuestra esperanza. Nosotros podemos tener muchas promesas en el ámbito terrenal, pero las promesas grandiosas y majestuosas se encuentran en el reino de los cielos. La manera en que Dios coloca los reyes y los quita es a través del pueblo, es de la gente. En muchas ocasiones lo hace a través de seguidores ciegos de un dictador, como el caso de Lenin en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, Hitler en Alemania, Chávez, Maduro en Venezuela, Castro en Cuba, y así por el estilo. Puedo seguir mencionando muchas naciones con estos hombres que se creían prácticamente dioses. Corea del Norte es otro más, y podemos seguir. También allí está la mano de Dios. Todos esos sanguinarios dictadores no cumplieron ni cumplirán con el mandamiento que Dios establece en el Salmo capítulo 2 y versículos 10 y 11, donde dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Los enemigos de Dios no van a seguir este mandamiento, esta recomendación excelente que da el salmista, porque son enemigos de Dios. Ellos dicen en su mente, como son necios, no hay Dios, y ellos mismos se declaran que son los dioses de las naciones. 1000 veces necios. Dios nos ha colocado en esta sociedad, así que debemos enriquecer. Escuche esto bien. Esta es la cosmovisión. Dios nos ha colocado en esta sociedad, así que debemos enriquecer nuestra nación con los dones que Dios nos ha regalado, porque Dios ha regalado dones a los hombres. El individualismo es una práctica que va en contra del plan de Dios. Recibir los beneficios del gobierno y a la misma vez estar aislado del gobierno es una actitud antibíblica. Cada persona tiene un deber con el Estado. Aunque sea dirigido, mire, por un tirano, nosotros tenemos deber con el Estado y con los gobiernos. Hay un comentario bíblico de Barclay, y voy a citar lo que él dice porque es algo muy interesante. Lo utilicé hace 1 año y medio, 2 atrás, en uno de los mensajes que tenía que ver con el gobierno también. Y quisiera compartirlo con ustedes a través de estos videos, ahora que
que alcanzamos a más personas a través de las redes, de Facebook y de YouTube, ¿verdad? Dice así este comentario: un Estado es esencialmente un cuerpo de personas que se han aliado para mantener ciertas relaciones mutuas mediante el cumplimiento de ciertas leyes. Si esas leyes y el consentimiento general de cumplirlas, sin esas leyes, debí decir, sin esas leyes y el consentimiento general de cumplirlas, el malvado, fuerte y egoísta se haría con el poder. El más débil estaría indefenso. La vida no tendría más ley que la de la selva. Fin de la cita. Están establecidos los gobiernos con un propósito. Es un propósito divino, de orden. Claro está, en un mundo caído no sucede siempre a la perfección. También están agendas malignas, ¿verdad?, dentro de la tierra. No estaría bien que uno disfrutara de todo lo que provee el Estado sin cumplir nuestras obligaciones como ciudadanos. Y eso dice mucho de nosotros. Los enemigos de Dios y aquellos que no tienen conocimiento de Dios, tan ajenos, conocen en parte sobre los mandamientos de Dios, pues no le vale, como dice el mexicano, le vale lo que pueda pasar. Pero nosotros, como siervos del Altísimo, debemos cumplir con nuestras responsabilidades, porque entonces estamos pecando contra nuestro Dios. La parte final de nuestro texto dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto está categóricamente final y firme. Por Dios han sido establecidas. Aunque el gobierno cree ser la última autoridad, porque así es que ellos creen que son la última autoridad. La Biblia dice que el que dirige y gobierna las naciones es Jehová, conforme dice Salmos 22-28. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, y parafraseo, se nos enseña que debemos someternos a los gobiernos, y todo esto a causa del Señor Jesucristo, el Rey y Señor. Lo que nos resta, luego de este estudio, de este mensaje, es obedecer. En Daniel, libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 21, dice que Dios es el que quita y pone reyes. Y este es muy famoso, este texto, lo utilizan muchas personas, yo lo utilizo muchas veces también. En primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 1 y 2, el apóstol Pablo nos da una exhortación, y sí lo voy a citar, lo voy a leer directo de la Biblia. Escuche lo que dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se dio cuenta la exhortación del apóstol Pablo? En Tito capítulo 3 versículo 1 les recuerda a los creyentes que deben sujetarse a los gobernantes y a las autoridades. También allí dice, en la misma línea de pensamiento, el mismo principio bíblico. Pablo sabía que los gobiernos eran instrumentos en las manos de Dios para preservar al mundo del caos. Aunque usted no lo crea, los gobiernos están allí para preservar al mundo. Es un medio de gracia en la mayoría de las ocasiones. El sistema de ley y orden detiene la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, descrito en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, a Tesalónica. Es la ley y el orden que frena la maldad en el planeta. Imagínense un mundo sin sistema de leyes y orden, ¿cómo estaría? Si es así y a duras penas sobrevivimos decentemente, imagínense sin un sistema de ley y orden. Esto sería un caos completo. Aunque los gobernantes no lo reconozcan, están trabajando bajo el poder y dominio de nuestro poderoso y todo majestuoso Dios. Jehová, Dios de los ejércitos. Voy a concluir con esto, hermano. Debemos
ayudarle al gobierno para establecer el plan de Dios y no dificultar esa tarea. Debemos ser facilitadores del plan de Dios, someternos a Dios, orar por los gobernantes, por las personas que están en autoridad, sistema de leyes, todo lo que tiene que ver con la dirección de un país. Debemos someternos, pero ser facilitadores y no enemigos, y no ser piedras de tropiezo en medio de toda esta tarea. Nuestra misión es ser sal y luz en medio de un sistema corrompido como el que tenemos. Sal y luz. Y cuando las agendas de los gobiernos sean en contra de la palabra de Dios, como les dije, el libro el libro de los Hechos de los Apóstoles que mencioné al inicio, cuando las agendas del gobierno sean en contra de la palabra de Dios, de derrotar a dicho gobierno con las herramientas que el mismo Estado nos ha provisto. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Le pido a Dios que sane nuestra tierra, que nos ayude a entender los tiempos y sobre todo que el nombre del Señor amoroso Jesucristo sea exaltado por siempre. Recuerde, debemos someternos a las autoridades superiores, como acabo de enseñar a través de las Sagradas Escrituras, pero recordando que cuando se levanten contra la palabra de nuestro Señor, entonces no. Seamos facilitadores del plan de Dios en nuestra isla de Puerto Rico. No seamos piedras de tropiezo. Oremos, porque Dios le dé sabiduría a la honorable gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, que aunque los que estén viendo este video estén a favor o en contra de ella o del partido al cual ella milita, no importa. Debemos, dice la Biblia, orar por nuestros gobernantes. El gobierno a la luz de las Escrituras fue el mensaje de hoy domingo. Espero en el Señor Jesucristo que este mensaje sea de bienestar a tu vida, que aclare algunos puntos tal vez oscuros que quedan en lagunas en los pensamientos y reconozcamos que Jesucristo es el Señor. Bueno, hermanos, oramos para despedirnos, no sin antes decir que los extraño muchísimo a la iglesia local. Sé que muchas personas están viendo estos videos que no son parte de nuestra congregación y aún otros que no son parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero yo tengo fe y esperanza de que tú estás viendo estos mensajes y es porque Dios providencialmente está colocando en ti el querer como el hacer y en algún momento abrirá tu mente y tu corazón entendimiento de la palabra de vida y llegarás rendido en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo y tu vida cambiará para siempre. No te prometo riquezas en esta vida, no te prometo nada en esta vida, pero sí te puedo prometer las mansiones celestiales. Sí te puedo prometer con la autoridad que me da la Escritura de que tendrás vida y vida eterna frente a nuestro Señor Jesucristo para siempre cuando vengas a Él en arrepentimiento y fe. Oramos, hermano. Padre, gracias por este mensaje. Te pido que sea edificando a nuestras vidas, a la familia, a nuestros hijos, al pueblo de Puerto Rico, todos los que están viendo a nivel mundial estos videos, Señor. A mis amigos, Padre, buenos amigos que tengo y hermanos en Chile, en Argentina, te agradezco, Señor, por conocer tanta gente hermosa, hermanos en la fe, que aunque la distancia tiene unos límites para vernos físicamente, nos vemos a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por esa tecnología para extender tu evangelio, que sea de edificación, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Bendigo la iglesia local y te digo, iglesia local, te extraño muchísimo. Le pido a Dios que esto termine pronto para volver a reunirnos. Qué hermoso es habitar los hermanos unidos en comunión delante de Dios. Ese medio de gracia que Dios ha provisto para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu de Dios, decimos amén.
Bueno, hermano, este fue el mensaje en los gobiernos a la luz de las Escrituras. Este que te habló, el pastor Jesús Manuel Méndez Vélez, de la Iglesia Presbiteriana Reformada, Refugio de Amor, en San Sebastián, Puerto Rico. Dios mediante, como dice la carta de Santiago, si así Dios lo permite, el jueves tendremos un estudio bíblico y el culto de oración para que vayan dejando sus peticiones. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Que pasen bonitos días.